y vi que había algo que le llaman depresión sonriente en España. Y la depresión sonriente es esto de que te sientes de la chingada, pero por dentro estás de, ay, no mames, es que ser mamá es lo mejor que me ha pasado. Ser mamá es único. Ojalá todas pudieran vivir esto de la maternidad porque es maravilloso. Y no es cierto. Y entonces hay una máscara ahí que te hace sonreír porque está mal visto decir, estoy cansada, no puedo, no sé cómo, ya no quiero, denme chance. Entonces yo me acuerdo que una vez anoté así mi itinerario de día y la niña comía cada hora. Y yo decía, güey, es que soy una vaca, güey, y estoy aquí hecha una mierda, no me he podido bañar, no me he podido cambiar, con los pelos así, la casa está desordenada, no tienes ganas de nada y tienes que cumplir y ser una buena mamá. Y entonces ella me dijo, yo prefiero que le des una mamila con amor que una tetada con odio. Y si tú le quieres dar leche en polvo, no tiene nada de malo, ningún niño se ha muerto por eso, mientras todo lo que hagas lo hagas con amor. Ay, me relajó un buen. La salud mental no es una decisión, es una lucha en la que quien la padece se convierte en aliado y principal enemigo. La construcción de la maternidad como un estado idealizado de felicidad y satisfacción ha dificultado el reconocimiento de la depresión perinatal y la aceptación del hecho de que a muchas madres experimentan sentimientos contrarios al goce y alegrías esperadas. Se reconoce que entre el 13% y 15% de las madres padece depresión posparto. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora a partir de 1992 con el propósito de crear conciencia y movilizar esfuerzos a nivel global, reduciendo el estigma que tradicionalmente ha acompañado a las enfermedades mentales. A lo largo de los años, este día ha servido para poner sobre la mesa diversas problemáticas y avances en este campo. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, OMS, trabajan junto a gobiernos y ONGs y asociaciones profesionales, entre otras, para impulsar políticas y prácticas que mejoren la salud mental a nivel mundial. Según la OMS, la depresión posparto suele caracterizarse por pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, rechazo, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamientos de autolesión con posibilidad de quitarte la vida, entre otros. Si conoces a alguien que lo padezca, busca ayuda profesional inmediatamente. Hola, hola, ¿cómo están, tribu? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Una Mamá Real. Sé que nos están escuchando desde el metro, desde el microbús, desde el retrete, desde la comodidad de la sala de su casa. Y bueno, hoy ¿Quién tenemos... dice retrete en la vida? Ay, pues ni modo que nadie, diga... güey, en el baño, baño, water, baño, ¿no? o sea, nadie, o sea, me choca cuando dicen, me voy a duchar, güey, no te vas a duchar, te vas a bañar. El retrete, ¿cómo ven al pachón? Bueno, en el water closet. En el retrete. ¿Viste el nombre correcto? Ándale, y científico. en el Santa Claus. Buenos días, mamá real, buenas tardes, mamá real, buenas noches. ¿Tú eres una mamá real? Yo sí. ¿Y tú, pachón, eres una mamá real? Una gran mamá real. Está cañón el pachón, ¿eh? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que está mal visto, que lamentablemente existe, pero quien no lo padece cree que no es correcto. Y esto es la depresión posparto. Es un tema tabú, porque romantizamos tanto el maternar, el tener niños, que las abuelitas ya por tradición te dicen, tienes que aguantar, tienes que ser estoica, y la mujer siempre de pie, y es la base del hogar y todo esto, ¿no? No tienes derecho a deprimirte, no tienes derecho a estar triste, no tienes derecho a posiblemente por cambios hormonales o químicos tener un rechazo hacia el niño. Todo esto es tabú, ¿no? Es complicado. Mira, más que un tabú, creo que cada tribu, cada familia lo ve diferente, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasó que yo me embaracé y estaba empezando a hacer stand-up. Okay. Entonces, la verdad es que era algo que me gustaba mucho. O sea, creo que por fin había encontrado un lugar donde yo podía ser yo y donde yo podía como... O sea, era como aceptada en un grupo, ¿no? Y aparte me motivaba y me gustaba mucho. Y entonces empecé a hacer stand-up, ir a todo ese rollo. Cuando me embarazo,
empezó pues a darme mucho sueño la vida del estandopero, como sabes, pues es muy nocturna. Sí. Y luego empecé a tener los ascos y era horrible. O sea, yo me enteré que estaba embarazada porque dormía todo el día. Okay. Y de repente eran las 3 de la tarde, despertaba y pensaba que eran las 10 y veía el reloj y decía, no puede ser, y me seguía durmiendo. Y dirán, ¿de qué vivía, no? O sea, pues yo tenía un negocio y hasta teníamos muchos años de acreditación, entonces el negocio ya navegaba solo. Y también tengo un esposo también. Entonces, bueno, entre los dos, ¿no? El tema es que cuando me embaracé tomamos un curso psicoprofiláctico que la verdad es que ayuda mucho, pero nos romantizaron bien padre, güey. O sea, creo que estuvo padre haberlo tomado, pero de repente también las dulas que dan ese tipo de cursos sí deberían de ser más claras, güey. O sea, sí hay un compromiso, pues si tú quieres de sororidad, de decir, güey, esto no es miel sobre hojuelas. Esto no es la mamá de comercial que está con su bebé y que lo ve tiernamente. O sea, es terrible. Entonces, claro que cuando la niña nace, a mí me hablaron de 2 cosas en el curso psicoprofiláctico. Fue de la lactancia. Antes de que naciera, durante el embarazo, ¿qué te daba asco? O sea, ¿qué te detonaba asco? ¿Qué te daba...? Porque la verdad es que las mujeres son unas antes de embarazarse y otras durante el embarazo y otras totalmente diferentes al parir. Es que está cañón. A mí me daba mucho asco el olor de uno de mis perros, por ejemplo, y pobrecito, porque yo lo amaba tanto, pero yo tenía 4 perros en ese entonces, pero él era un aroma así súper fuerte. Okay. Y me daba mucho asco la cerveza y el olor a alitas, que es lo que regularmente hay en los bares. El aceite quemado. Ah, exacto. Sí, ese aromita que ahora digo, ay, qué rico. No podía con él, ¿sabes? Entonces empecé a dejar de ir, empecé como a retrasar. Y yo siempre tenía como la ilusión de hacer muchas cosas en el embarazo y no las estaba pudiendo hacer porque no podía. O sea, de verdad era dormir, un cansancio, un agotamiento tremendo. Entonces, en el curso psicoprofiláctico nos enseñaron lactancia y nos hablaron de la depresión postparto, pero esos temas eran así como, ay, bueno, la depresión postparto, bueno, te puede dar y pues sí es una crisis, pero creo que esos son los temas que realmente eran importantes, por lo menos para mí, ¿no? Nace mi hija y yo pues tuve que dejar de al lado, o sea, dejas todo a un lado y a mí me molestaba, yo decía, ¿por qué mi marido tiene su vida normal y puede ir a trabajar normal y mi vida se frenó por completo? Cabe mencionar que eres actriz, cantante, iniciabas en el stand-up y aparte empresaria, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate que, por ejemplo, me llegó a pasar que grabé, afortunadamente, por ejemplo, Azteca, la verdad, bien lindos. Yo trabajé muchos años en Azteca y en ese entonces yo decía, pero estoy embarazada, sí, no importa. Y me adecuaban el vestuario. Okay. O sea, nunca fue un problema en Azteca estar embarazada. Entonces eso me daba vida. Pero sí de repente ya no cabía en castings. Y ya también yo misma decía, si hago este casting, pues para entonces ya van a ser la niña, ¿no? Me pasó con Comedy Central que yo decía, no, es que si aplico, la niña, o sea, voy a estar en parto. Y sí, o sea, yo... Sí. No me alejé así del todo del stand-up. Fui a ver varios shows todavía de callbacks de Comedy Central y demás, pero ya iba con la panza así, o sea, ya era... en esos días nacía mi hija, pues. Sí. Cuando se hacían los callbacks y en la grabación, o sea, era un caos mi vida. Total que nace la niña y yo dije, bueno, me voy a tardar 3 meses y arranco. Lo hice y no pude. O sea, es horrible. ¿Fue parto normal o cesárea? Esa es otra. Habíamos contratado un servicio de parto humanizado en agua porque todo el parto que hicimos fue completamente humanizado. Llegué a una ginecóloga buenísima en el mes 8 y entonces llegué con ella así barriéndome. Ya Mariana Robles, que es una institución en México en cuanto a parto humanizado, ahorita ya no se enfoca a partos y es una lástima porque es una buenaza. Y Mariana Robles, o sea... Llegué con ella en el mes 8 y entonces empezó a detectar cosas que no se habían detectado antes. Por ejemplo, un problema cardíaco,
¿Tuyo o de la No, nena? de la niña. Ok. Y no había un crecimiento en ella normal a la etapa en la que iba. Entonces empecé a tomar como más proteínas, medicamentos, me revisaban el corazón de la niña todos los días, tenía que ir al hospital a que le hicieran Y ya era un poco tardío porque ya tenías 8 meses. Ya tenía 8 meses. Y luego me empecé a hinchar horrible y ella me hizo los estudios y me dijo, es que, o sea, aquí hay preeclampsia, pero tienes todos los síntomas, ¿no? Todos los síntomas. Entonces yo, pues ya estaba como ya muy preocupada. Ya era mucho estrés. Le tuvimos que hacer a último unos estudios carísimos. Después me tuvieron que inducir y tratamos de que fuera parto humanizado. El problema fue que tardé casi 36 horas en labor de parto. Y eso, como mamá, dice mucho, porque traes la onda de todo tiene que ser perfecto, tengo que tenerla en agua, debo de darle lo mejor. Y entonces, cuando su ritmo cardíaco baja y la doctora dice a quirófano ya, cesárea necesaria, entonces te sientes mal. Y aunque haces todo el proceso de parto natural, que eso también ayuda mucho a la hora del posparto, de repente sí sientes que fallé, ¿no? O sea, yo decía, güey, pagamos el psicoprofiláctico, hemos hecho muchos esfuerzos para llegar aquí, tenemos el presupuesto justo, o sea, él está cumpliendo en todo, yo estoy fallando y eso me generó también, fue el primer ruido, ¿no? Nace la niña, todo bien, afortunadamente, la verdad es que siempre he dicho, hay un momento de esas 36 horas de labor de parto donde yo ya no aguantaba las contracciones y recuerdo haber estado así en la regadera, ¿no? De cuando te estás así agarrando y el agua caliente cayendo en la espalda y mi ginecóloga acariciándome la espalda. Así de amorosa es Mariana Robles. Quienes tuvimos la fortuna de parir con Mariana Robles, sí, y claro, violencia obstétrica cero por parte de ella, pero sí hubo una vez una enfermera que yo le pedía una almohada, ya cuando me iban a llevar a quirófano, para recargar la panza. Yo estaba agotada y le pedí una almohada y me dijo, ¿para qué la quieres? Le dije, para recargar. Me dijo, no puedes meter nada y aguántate, porque todas hemos pasado por ahí. Y entonces Mariana escuchó y le dijo, es la última vez que trabajas conmigo. Okay. No te permito que le digas eso a mis pacientes. Y si todas hemos pasado por ahí, es nuestra obligación que ninguna más vuelva a pasar por ahí. Y sentí, ¿sabes? O sea, cuando una mujer fuerte te ayuda en ese momento que estás tan mal, y las que son mamás me lo van a... Y es cuando debería de haber más unión entre mujeres. Digo, ustedes, a final de cuentas, ustedes pasan por ahí la mayoría. Sí, ¿no? Y esa fue mi primer tribu, mi dula, que estaba ahí conmigo. Si a mí me dieran a elegir entre parto humanizado y cesárea necesaria humanizada, definitivamente cesárea. ¿Sí? Definitivamente cesárea. O sea, es un dolor horrible. Aunque dicen que del parto te recuperas en 2 o 3 días, ¿no? Del parto natural. Y de la cesárea te recuperas en meses. Digo, inclusive años. Años. Y luego, entonces, nace la niña y llega la familia a visitar y yo no quería visitas. O sea, que vinieran mis suegros, sí. Las hermanas de mi esposo y mis hermanas, sí. Tienes a la nena. Ajá. ¿Después de cuánto tiempo te la entregan? No. El parto humanizado justo es esto, que nunca se va la niña de ti. Ah, ok, en automático. O sea, en automático. ¿Te la pasaron? ¿Te la pegaste? Exacto. O sea, la niña nace y me la dan, no la envuelven. Cuando tú ves una foto donde está el bebé envuelto, no es parto humanizado. No la envuelven, la ponen en el pecho y la niña empieza solita a buscar. Es que ahora primero manipulan a los niños, ¿no? Le sacan los moquitos, todo. Bueno, esto lo revisa la pediatra. Ajá. Pero, o sea, es el mismo protocolo de revisión de pediatra para ver que todo esté bien, pero primero te lo pasan. Okay. Lo sientes y la niña empezó a llorar en el parto. ¿Y tú sentiste bien? O sea, ¿te la pegaron? ¿Sentiste bien? ¿No sentiste ningún rechazo? ¿No sentiste mal? ¿No sentiste nada fuera de lo normal? Yo estaba muy preocupada por ella. Okay. Entonces empezó a llorar y le pusimos una canción, la de Ella es como el arcoíris de los Rolling Stones. Que ella creció con los Rolling Stones y con Bob Marley. Entonces le pusimos esa canción y se cayó. Fue como, wow. O sea, para nosotros como papás fue como,
Ok, o sea, ahí nos cayó el Ya 20. me imagino que solo faltaba el incienso ahí, ¿no? Ajá, no, sí había. ¿Sí? Había incienso, Ok. había dátiles, había... Perfecto. No, es que esos partos son la onda, o sea, puedes parir o sea, no necesariamente en agua, puedes parir en una hamaca, en una silla de parto, o sea, cada una somos animales y cada animal busca dónde parir. Hay animales que se meten a un lugar oscuro. Sí, puede ser un cubil, ¿no? Lo que sea, entonces... Fíjate que, cada bueno, quien. cambiando ahorita un poquito de tema, mi abuelita es de pueblo, es de Querétaro, y ella se vino caminando desde Querétaro a la Ciudad de México y a uno de sus hijos lo tuvo sosteniéndose de una rama de un árbol. Sí, hay uno así, que te Ajá. cuelgas para parir. A mí se porque me hacía justo así te de... sueltas. No, mi abuelita era rudísima y la verdad cuando me contó eso, dije, wow, ¿cómo es posible, no? Sí, porque aparte una cosa del parto humanizado es que no te anestesian para que no se contamine el bebé. Sí. Entonces eso también está padre porque el niño viene despierto, nace bien, o sea, es un shock para ellos. Otra cosa también, los doctores ponen la plancha o la cama a la altura de sus ojos para poder maniobrar y acá no, acá todo se adapta a las necesidades de la mamá. Entonces, si la mamá está en cuclillas. Si la mamá está cabeza para arriba. Como su instinto, su naturaleza, le da a entender, ¿no? Exacto. Entonces, también es muy violento para el niño salir con todas las luces. ¡Fum! A menos de que sea hijo de, no sé, de John Lennon o uno de estos, ¿no? No creo. Pero salen y entonces es un shock para ellos. La idea es recibirlos con amor, con todo el amor posible y... Poca luz, me imagino. Poca luz, la música que está acostumbrado tu bebé a escuchar desde la panza, a papá y a mamá, contacto piel con piel es la clave. O sea, lo primero que hacen es que te lo ponen y el bebecito empieza a moverse y a buscar el pezón de mamá y a succionar. Eso es magia pura, güey. O sea, yo el instinto total. todo, o sea, yo me acuerdo que justo cuando estaban los dolores más fuertes, yo necesitaba a mi mamá, por ejemplo. O sea, yo decía, güey, quiero a mi mamá. O sea, era como muy fuerte, ¿no? Okay. Y ese es el papel que hace la dula. Ella te hace como un acompañamiento en amor. Y entonces, aunque fue cesárea humanizada también. Nace la niña y te decía, yo no quería visitas. Era como, güey, o sea, estás horrible, estás mal, no has dormido, nace el bebé y siempre está contigo. No se lo llevan a cuneros, eso no existe ahí en parto humanizado. El bebé está contigo todo el tiempo, tú lo bañas, tú lo cambias, ya tú te haces cargo del bebé. ¿No recibiste visitas en el hospital? Sí, o sea, por ejemplo, iban a ir, o sea, a 2 amigas, que solo dejé que entraran 2 amigas. A todos les decía que no dejaban entrar. Entraron mis hermanos, mis cuñadas y mis suegros y mis papás, ¿no? Y ya. Éramos muchos, o sea, sí, pero por ejemplo, de repente es que quieren venir, no sé quién. No, o sea, no es el momento, de verdad. Si ustedes quieren visitar a alguien, lo mejor, en mi familia paterna tenemos como esta idea de ir un mes después. Sí. Y es la onda. Porque si estás en tu casa, no te da tiempo de bañarte, no te da tiempo de cambiarte, no te da tiempo de arreglarte, no tienes la casa limpia, el bebé te domina todo el tiempo. No, y aparte hay cambios, digo, al abrirte pues te mueven todo y todo se te tiene que volver a acomodar, ¿no? No, y aparte, es complicado. Si vives en pareja, sí, todo se mueve, o sea, ya nada es igual. O sea, esa es otra de las cosas que si tu bebé acaba de nacer, el reto es que el matrimonio después del primer año siga vivo. Porque ya no hay unión, ya no hay espacios solas. Él se encarga de cuidar al bebé en las noches, pero también él se va a trabajar de día. Ella está todo el día con el bebé. O sea, sí llega un momento en el que dices, ¿por dónde vienes, güey? Ya, urge. Llega, por favor. Toma tu bebé. Bye. Necesitas esos 5 minutos. Sí. Y necesitas esos 5 minutos para decir, tiempo fuera. Sí es cierto que te cambia toda la perspectiva. Yo empecé a tener entonces mucha presión por parte de la familia de mis suegros, sobre todo de mi suegro. Mi suegra era como muy... Fíjate que mi suegra jugó un rol muy importante porque ella
al entender la situación, mi suegro desde que llegó al hospital a ver a la niña decía, ¿y cuándo el otro? Pues ya, apúrense al otro. Y cuando dices, güey, estuve a punto de morirme yo, estuvo a punto de morir la niña, ellos no vivieron todo eso, que fue bien rudo, o sea, el diagnóstico que nos dieron antes de que naciera, que venía mal el corazón, venía mal el tamaño de su cabeza, los estudios que tuvimos que hacer, los medicamentos que tuve que tomar para que ella naciera bien, y después decir, ya, el otro, a mí eso me generaba mucho estrés. Entre que estás hormonal y no puedes entender qué es lo que te está pasando, y entre que hay mucho estrés de, ¿y cuándo el otro? ¿Y cuándo el otro? Yo decía, verga, güey, o sea, acaba de nacer, o sea, denme chance. Y luego Fari nació y a los 2 días era el cumpleaños de mi cuñada. Okay. Y entonces mi suegro quería que saliendo del hospital nos fuéramos a Polanco a comer por el cumpleaños de mi cuñada. Y me decía... Muy complicado, ¿no? Cañón, o sea, decía, pues vámonos, o sea, y ahorita que salga y vámonos. Y, o sea, su estrés era, vámonos porque es el cumpleaños de mi hija y vamos a comer. Y yo le decía a Ragú, es que yo no me siento bien, o sea, yo no... Y mi suegra, y le dije a mi suegra, es que me dijo esto, y me dijo, no, es que él no tiene ni idea de lo que es esto. O sea, ¿cómo vas a ir así si te acabas de parir? Caminar, no puedes ni respirar, güey. Porque aparte traes, o sea, justo lo que dices, ¿no? Te mueven todo y los intestinos, todo se empieza apenas a acomodar. Traes al bebé que no, o sea, un individuo pequeño que no sabes ni qué onda, ¿no? Y no, afortunadamente, terminando eso, nos vinimos a la casa y el primer día fue complicado. Y después vino lo rudo. ¿Y por qué creo y hacemos mucho hincapié en este programa que los niños crecen en tribu? Porque yo lo viví. Mi mamá trabajaba y regresando del trabajo se venía aquí a la casa y me hacía de comer. Entonces me dejaba comida para el siguiente día y mis hermanas venían también a visitarnos. Okay. Pero aquí la casa estaba llena de 7 a 9, pero todo el día estaba completamente sola. Y yo me acuerdo que era horrible porque mi esposo se iba a trabajar y cuando él se iba, yo me quedaba y yo decía, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y empecé a decir, es que sí quiero visitas, pero luego decía, es que no quiero visitas, es que no es correcto, es que sí quiero, pero es que no. Y empecé una confusión, o sea, llegaba mi esposo y yo le decía, llorando, es que no vino nadie a verme y estoy sola con la niña. Y él me decía, pues es que dijiste que no querías que viniera nadie. Sí. Me llamó fulano, sutano, perengana, que querían venir. Les dije que no, que todavía no. Y ya luego llegaban al siguiente día, ¿no? 2 visitas. Y yo, así, o sea, no quiero que estén las visitas aquí. Y venían bien lindos, o sea, venían en buen plan. Claro, siempre. Y a mí me hacía mucha compañía y luego ya se iban y yo decía, ay, qué bueno que vinieron. O me decían, es que va a venir alguien y yo así como que decía, ay, ya, y nada más lo estaba esperando. Y no viene. Y ya, llegaban y yo, tranquila. Pero luego pasó que una amiga me dijo, no, pues yo vengo a ayudarte. La voy a delatar. Una de mis mejores amigas me dijo, yo voy a ayudarte. Y vino un día y me ayudó y a bañarme y a estar con la niña y bien linda y todo. Creo que vino al siguiente día y al tercer día no vino. Okay. Y ese día Ragú se fue a trabajar y me dejó acostada y me dijo, duérmete y ahorita que venga ella, no, ya iba a decir su nombre, y ahorita que venga ella, nombres. Que te ayude a bañarte y ya te fajas bien y ya todo va. Y no había desayunado, nada. Y ya eran las 10 y no llegaba y yo no me podía levantar. No me podía parar, o sea, estaba solo acostada y eran los días que la herida me dolía tanto que no me podía parar y la niña estaba llore y llore. Entonces yo trataba así como jalarla así sin moverme y la estuve jalando así como poquito a poquito de la sábana, la estuve jalando, me la traje, le empecé a dar pecho, dieron las 12 y no llegaba. Y entonces le hablo a mi esposo y le digo, oye, no ha llegado. Y me dijo, ¿cómo crees? Y yo, sí, no. ¿Y ya desayunaste? No, pues no podía bajar las escaleras, no podía dejar a la niña ahí. Me dijo, pues ¿quieres que le hable a mi mamá? Y yo, sí. Y ya vino mi suegra y ella estuvo viniendo en las mañanas. Y la verdad es que, agradecía yo que viniera porque nos poníamos a platicar o me traía comida, me traía cositas y el simple hecho de que me platicara, ¿no? Lo mismo, o sea, cosas que a lo mejor ya me había platicado. Pero yo decía, o sea, yo a veces ya ni la oía, me le quedaba viendo así como,
Y decía, ay, qué chido que esté aquí. y a ella le agradezco muchas cosas. O sea, el poder volver a trabajar, fue gracias a ella, porque ella me cuidaba a la niña o se iba conmigo y yo me empezaba a reportar, porque también ahí entonces ya yo me di cuenta que tenía depresión postparto porque me pegaba la niña y me daba mucho coraje. Oye, Anita, ¿y después de cuánto tiempo? Porque abandonaste tu carrera. Todo. Bueno, sí, totalmente todo, ¿no? Me imagino que, no sé si Raúl se hizo cargo del negocio o tú lo fuiste llevando, me imagino que fue muy complicado. Sí. Pero en cuanto a tu carrera profesional, ¿después de cuánto tiempo la empezaste a extrañar? No, es que yo la extrañé siempre. O sea, fíjate, yo iba a castings embarazada, sabiendo que no me iba a quedar. ¿Porque estabas embarazada? Porque estaba embarazada y sabiendo que la grabación iba a ser en los días que yo estaba embarazada, pero iba porque lo necesitaba. Okay. Necesitaba salir, me acuerdo que un día llegué con, Anilú Pardo, te mando saludos, Anilú. Un día llegué a un casting con Anilú y me dijo, ¿cuántos meses tienes? Y yo, 4. Y no, ya tenía como 7. Y me dijo, ok, sí, todavía estás a tiempo. Y yo decía, güey, claro que no me van a contratar. O sea, no se van a arriesgar. Y ya para entonces ya mi hija ya van a hacer. Pero necesito venir y formarme en la fila y anotarme como todos y pasar y sentirme útil y sentirme productiva. Okay. Y justo nace la niña y yo ya quiero regresar. A los 3 meses regreso a los open mic y al mundo del stand-up. No aguanté. O sea, al siguiente día mi esposo se iba a trabajar y yo ya tenía que estar con la niña. No habíamos dormido bien. O sea, cuando tengas un hijo, y las que ya tenemos hijos, y tú no me vas a dejar mentir, sí. El primer año no duermes. Y luego yo en el día, pues me encargaba del negocio, viendo las cámaras, por teléfono, hacía los pedidos, me daba mis vueltas. En ese entonces me hacía también, tenía un negocio, Mesa de Dulces Vintage, lo menciono siempre en mi rutina de stand-up. Mesa de Dulces Vintage estaba súper activo y teníamos un evento, un bautizo o algo así, y pues el parto se había adelantado, entonces ya justo a la semana tuvimos un evento, un sábado. No, esa salidita me costó. O sea, estas señoras... Puta, yo decía, estos son mitos, ¿no? De las señoras que te dicen, fájate, tápate, no salgas al frío. Güey, me daba un dolor en la cadera, en la parte de atrás, en la parte de abajo. Dolores que no se me quitaron y que gritaba del dolor y fue por los fríos. Yo duré como unas 2 semanas... con frío interno horrible, ni tapándote con todo se te quita ese frío. O sea, la frialdad, ¿no? Que decían las abuelitas. Ey, las abuelitas, qué pinche razón. Vino una señora a hacerme un masaje y hace todo un ritual posparto bien bonito, de unión energético, y es como una chamana, güey. Okay. Y me parece a mí el mejor regalo para un posparto. Y te hace como unas limpias, te limpia y te baña con hierbas y es una cosa maravillosa que todas las mujeres deberíamos de tener. Ese día se me quitó el frío. Es que eso lo hacían antes, o sea, a veces dejamos de lado las creencias de las abuelitas, el bañarte con hierbas, el bañarte con sal inclusive, ¿no? Porque al final de cuentas somos sal y agua, el cuerpo es sal y agua. Entonces lo dejamos de lado, nos vamos a la medicina moderna, pero la verdad es que tienen mucha razón en muchas... El simple hecho de fajarte. Ajá. O sea, no puedes andar con las mujeres después del parto no pueden andar ahí con la pancita suelta, ¿no? Tienen que tener su faja o sus vendas o lo que corresponda, ¿no? Un soporte. Total. Y entonces viene la depresión postparto. Yo ya venía de estar sola y ya venía de estar muy triste y muy mal y yo había cosas que yo no entendía. O sea, él se iba a trabajar y hubo un día que yo desperté y dije, güey, ¿puedo hoy no ser mamá? ¿Puedo hoy regresar a mi vida de antes donde me levantaba, me bañaba, me arreglaba, me salía, me iba a trabajar, de ahí me iba a un casting y luego regresaba y después me iba a un show y luego regresaba y andaba con total libertad? Eso extrañaba. Y entonces empecé a lactar y era súper doloroso. Vino la dula y me auxilió y no, o sea, ya tenía yo el pezón derecho deshecho, completamente deshecho. Y el pezón izquierdo ya estaba muy agrietado, pero el derecho ya era la costra de la costra de la costra. Y luego ella tomaba lechita y le veía yo en las comisuras de mi sangre. Y era un dolor. O sea, yo agarraba un trapo y lo mordía y me la pegaba. Y era
tienes que lactar, porque lo mejor es la leche materna, Y entonces rompí, güey, reventé. ¿Quién te decía eso? ¿Tu mamá? No, ¿quién te decía? Lo tienes que hacer. Le compré la idea a la dula del curso psicoprofiláctico. Okay. Y ahorita muchos pro lactancia me van a odiar. Es que no hay cosas particulares. O sea, y es lo que queremos aquí abrir con la tribu, que cada maternidad es particular. O sea, todos somos diferentes. Eso que dices de los pezones le pasó a mis hermanas. O sea, que ya tenían destrozadas los pezones, ¿no? Y yo creo que igual cuando les salen dientes a los niños, dicen que las muerden y es horrible. Sí. Habrá quien goce el darle lechita a su niño y sea lo más maravilloso del mundo, pero la verdad es que es pesado. Y mira, justo, mi esposo, por ejemplo, me dejaba una mamila aquí y me ponía, úsese solo en caso de emergencia. Y yo no alcanzaba la lata de leche. Pero yo hubiera querido darle leche desde el día 1, porque aparte le daba libre demanda y esto era que a veces le daba, se dormía y me sentaba a comer, iba así y ya lloraba porque quería más. Sí. O sea, hubo una vez, sobre todo cuando están los famosos brotes de crecimiento, para quien no lo sabe, un brote de crecimiento es cuando cambia el sabor de la leche. Regularmente es a los 17 días, al mes, a los 3 meses, a los 4, o sea, hay como intervalos. Y lo reconoces porque el bebé llora mucho, solo quiere estar con mamá, nada lo calma, revisas pañal y no deja de llorar, revisas ropita y no, le revisas los piecitos que no tenga un hilo amarrado en el dedo. O sea, todo lo que hagas será insuficiente porque lo único que necesita es a mamá. Y esos días son bien pesados, son súper cansados. Entonces yo me acuerdo que una vez anoté así mi itinerario de día y la niña comía cada hora. Y yo decía, güey, es que soy una vaca, güey. Y estoy aquí, hecha una mierda, no me he podido bañar, no me he podido cambiar, con los pelos así, la casa está desordenada, no tienes ganas de nada y tienes que cumplir y ser una buena mamá, ¿no? Total que yo ya estaba rebasada, reventé, o sea, ya me enojaba mucho darle lechita, me la pegaba y ya era como enojo, ya era el... Otra vez aquí tengo que estar me sentía como amarrada, como imposibilitada, anulada completamente. Esto que dicen es que estás embarazada, estás en la mejor etapa de tu vida, no es cierto. Yo me sentía horrible y me sentía mal y deforme y luego me corté el cabello porque se me estaba cayendo un buen y me veía mal. Yo veo mis fotos de los últimos días y yo decía, güey, no, o sea... ¿Subiste de peso? 25 kilos. En ese entonces, justo cuando yo estaba en la onda de el embarazo, conocí a Macario Brujo y a su esposa. Okay. Su esposa estaba embarazada y sus niñas y mi hija se llevan como 4 o 5 meses. Okay. Y Jessica, la esposa de Macario, ¿no? Son gemelas, sí. Me escribió, ¿y cómo estás? Y le dije, me siento muy mal. Y aunque no nos conocíamos, fue de las mujeres que más sorora se portó conmigo y en línea me empezó a dar mucho apoyo. Fue como de esas cosas que dices, güey, es que eso necesito, que alguien me entienda. ¿Y quién mejor que alguien que está pasando, que me lleva 20 días de ventaja o un mes de ventaja? No sé. Yo le decía, es que tengo muchas ganas de llorar y me decía, sí, es por esto, o sea, como que, y ella misma me decía, yo también, o no sé, o sea, empezamos a compartir muchísimas cosas y ella fue de los soportes más importantes en esa etapa, y ahí, por ejemplo, yo ya la estaba pasando mal y me dice, ella me mete a un grupo de Facebook y me empiezo a dar cuenta que hay grupos para mamás que dan apoyo y que dan soporte y que tú puedes subir un pañal de bebé así y decir, ¿cómo ven esto? ¿Qué tendrá mi hijo? Hoy hizo verde y nadie te va a juzgar y ven el pañal y te dicen, mira, es porque falta esto o es por que necesitas comer más esto o ese tipo de cosas a mí me ayudaron mucho, que creo que es una de las principales cosas por las que decidimos hacer este canal, claro. Porque como papás no tienes ese apoyo. No, nada. Y entonces, y sí lo necesitas porque de repente dices, ay, güey, ¿y ahora cómo hago esto, no? Y es que, ¿sabes qué? Que te juzgan. O sea, como hombre de este lado te juzgan porque eres inútil. Uh-huh. O sea, como la maternidad generalmente es de mujeres,
eres inútil, hagas lo que hagas, eres inútil. Y la verdad te hace sentir mal, porque si yo estoy haciendo lo mejor que puedo, le estoy dando lo que puedo. A mí me juzgaron porque a mi hija solamente tomaba leche materna. No le cayó ninguna fórmula la quiso. Leche de almendra, todas las leches que hay en el mercado, la de abasto popular, todas, té de X, té de Y, té de lo que quieras, y lo único que le cayó fue el juguito de esta marca famosa, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo me juzgó, o sea, todo el mundo de inicio cuando me dicen, ¿qué le das? Jugo. ¿Y por qué no le das leche de esto? No, o sea, así, volvemos a lo no mismo. Se me había ocurrido. Y yo, no se me había ocurrido que los niños tomaban leche. Me hubiera encantado un grupo de apoyo. Fíjate que en esos días que murió tu esposa, uh-huh. Bueno, yo hablé con una amiga que acababa de ser mamá y es actriz, y entonces le dije, me siento muy mal, así ya, yo mal, y me dijo, tengo un grupo que es la Liga de la Leche, ¿por qué no vienes? Uh-huh. Y fui a la Liga de la Leche. Entonces, en la Liga de la Leche, que hay en todos lados, busquen su comunidad más cercana, hacen sesiones una vez a la semana. Entonces, no sé si dejan entrar hombres o no, supongo que ahorita ya, pero es delicado, ¿no? Es muy delicado. Y aparte, si entran hombres a los grupos de mamás, pues ahí se ven boobies, se ven mil cosas. Hay muchos controles de seguridad en esos grupos. Entonces, ella me dijo, vente, y fui a la Liga de la Leche, y pues yo quería lactar. Yo quería tenerla, yo quería eso bonito de, es que, o sea, me acuerdo que alguien me dijo un día, es que lactar es sentir un orgasmo. Y yo decía, huevos, no. O sea, no. Sí, no era lo tuyo. No. Entonces, fui a la primera sesión de la Liga de la Leche, yo seguía muy mal, y entonces acudí a una consultora de lactancia. Okay. Buenísima. Carolina Hess se llama, creo. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Ya. No, me solté a llorar. Me siento muy presionada. Graciela Hess, sí es cierto, es Graciela Hess. Mi casa está invadida, todo el mundo llega. Yo ya no aguanto. Mira, y le enseño mis pezones destrozados. Ya no quiero, estoy enojada. Y me dijo, ¿qué dejaste? O sea, la depresión postparto, lejos de me siento triste porque acabo de ser mamá, es un choque entre lo que yo quería hacer y lo que está pasando ahora. Y entonces ella me dijo, mira, la lactancia la decides tú, no tu esposo. Es un canal de comunicación entre tú y tu hijo. Nada más. Tú decides si le das leche materna o si le das mamila, o si te la sacas y le das, ¿no? Porque también hice eso, me la sacaba uh-huh. para darle y no sentir dolor, pero no soportaba ni la blusa. Es que esto era muy ya mal. Muy mal, sí. Y entonces ella me dijo, yo prefiero que le des una mamila con amor que una tetada con odio. Y si tú le quieres dar leche en polvo, no tiene nada de malo, ningún niño se ha muerto por eso, mientras todo lo que hagas, lo hagas con amor. Ay, me relajó me relajó muchísimo. Salí de ahí, vi a mi esposo y yo como muy enojada le dije, la lactancia me pertenece y no te voy a dejar que tú decidas acerca de qué le voy a dar o no. Así que me bajas la leche a mi altura y le voy a dar leche a partir de mañana. En esta casa solo leche. Y fue como, me empoderó, pero también me dijo, no puedes estar así. Okay. Y yo sí lo notaba que no había una conexión con mi hija. Yo no conectaba con ella. Y entonces me dijo, te voy a dar el dato de un doctor que es especialista en crianza y apego. Entonces le hablo al doctor y fui. Estaba lejísimos de aquí, 2 horas más o menos de camino. Entonces fui a una primera sesión y yo dije, no, esto... O sea, yo soy inteligente, yo voy a saber por dónde, voy a ver por dónde me lleva. Yo trabajo con las emociones, ¿no? Yo voy a encontrar... No. O sea, fui a una sesión, luego fui a otra, empecé a sentirme más ligera, no tan cargada. Empezamos a trabajar cuestiones de la infancia, cuestiones del presente. Y él me dijo un día,
era un viejito que es de los pocos psicólogos, creo que en México solo había 2 en ese entonces, encargados, especialistas en crianza y apego. Y él había estudiado en Francia, en Londres, o sea, había hecho sus maestrías, era una eminencia y era, no sé, yo cuando me dio de alta no me quería ir y yo lloraba, lo extrañé muchísimo, pero me dio las mejores bases. Y entonces él me dijo, haz de cuenta que las mamás les cuesta trabajo y es como subir las escaleras cargando un bulto muy pesado. Okay. Esa es la maternidad. Y van subiendo las escaleras y es una escalera muy larga. Pero tú vas con las rodillas rotas. Por eso estás así. Hablamos de tantas cosas y me ayudó tanto a salir adelante, pero también el entender, porque cuando tienes depresión postparto te sientes mal, porque no se habla de eso, porque yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi esposo que tengo ganas de irme y de dejarlos y de abandonarlos y de decir... O que sientes ese sentimiento de rechazo, o sea, tú mismo lo dijiste, o sea, no lo puedes hablar porque en automático serías una mala madre si dices, en ese momento siento este pues mal sentimiento de rechazo y no es malo. No, y es que es el rechazo acompañado de la culpa. Es horrible. O sea, y entonces me estaba volviendo loca completamente. Loca. Okay. Empecé así como, o sea, ya tenía crisis muy fuertes, lloraba todo el tiempo. De verdad, eso de que dicen, es que no tienes tiempo de bañarte, de verdad no tienes tiempo de bañarte. No hay tiempo. Oye, no hay ¿y crees tiempo. que también por tu profesión, que eres actriz y que todo el tiempo estás tocando muchos sentimientos, ¿crees que por eso haya sido esto más intenso o crees que es totalmente independiente a lo que sentías por el parto? No, no tiene nada que ver porque al final, o sea, yo cuando digo trabajo con las emociones es porque según yo las controlaba. Sí. En ficción las controlas, pero en la vida real no. En la vida real era otra cosa. O sea, de repente yo me acuerdo mucho una imagen de estar yo sentada, compré un silloncito para lactar, con la niña así en los brazos completamente agotada y destruida. Y que yo decía, esto es la maternidad. Esto es. Okay. Oye, ¿y el doctor a dónde te llevó? O sea, después de haberte revisado, después de haberte checado, ¿a dónde te llevó ese doctor que tú dijiste, ok, ya encontré el porqué o ya es el detonante de esto? ¿Hasta dónde llegaste? Tomé un año de terapia y bueno, seguí yendo a la Liga de la Leche porque de verdad, o sea, mi primer objetivo a lograr era lactarla. Entonces le pausé la lactancia unos 4 meses y entonces cuando llegué a la siguiente sesión de la Liga de la Leche, la chava que llevaba la liga, bien linda, porque me dijo, ¿por qué no viniste la vez pasada? Y yo, pues es que no puedo lactar, no puedo, y yo así llorando, ¿no? Y me dijo, tú, tu bebé y tus mamilas son bienvenidas a la Liga de la Leche. Okay. Y ahí sentí tanta paz. O sea, yo estaba presionada, pero yo estaba presionada. Sí. Porque si alguien o sea, aparte, cometemos el error, gente, y no lo hagamos. Primero nace el bebé y luego lo corremos a ir a verlo. No hagan eso. No vayan a visitar con las manos vacías. O sea, lleguen con algo. No esperen llegar y que los atiendan como visita y que les den de comer. No hagan eso nunca. Lleguen dispuestos yo te ayudo a lavar la ropa, yo lo acurruco en lo que tú te duermes o te bañas, mira, te traje comida. Mi abuelita, por ejemplo, vino y mi abuelita pocas veces ha venido a mi casa, como 2 nada más. Okay. Y vino y me trajo atoles, me trajo arroz. Clásico de las abuelitas. Está bien, mi abuelita Mari la onda, llegó así, o sea, mi abuelita es así como muy seria y llega y, ¿no? Fría. Y te traje atole para que te lo tomes, para que saques leche, así, ¿no? Como enojada, sí. pero linda, o sea,
Esas cosas que, o sea, yo me la imagino planeando voy a ir a verla y me hizo eso. Esas cosas son amorosas, güey. O sea, esa es tu tribu, güey, ¿no? Mi mamá que venía y me hacía de comer, o sea, eso es como wow, eso es lo que yo agradecía. Pero hay gente que luego llega y dice, pues allá comemos. No, o sea, lo último que quieres es recibir visitas. Llegó un momento en el que todos te dicen qué tienes que hacer. Oye, Harta. ¿y de aquel lado de mujer también te sientes como tonto? ¿Como tonta? O sea, yo me siento como tonto cuando me dan consejos obvios. Ay, ya sé. Yo sí me he sentido... Y yo te he dado consejos obvios, Pacho. Sí, me he sentido como tonto, o sea. Sí. Y te lo digo, o sea, es que piensan, de verdad, somos humanos todos y todos... Pues nos sube un poquito el agua al tinaco a veces Y veces todos se nos va como estamos aprendiendo, a todos. ¿estás de Todos acuerdo? estamos aprendiendo. Y todos los hijos son diferentes. Y vamos descubriendo exactamente eso. Que hay niños que les encanta la leche, hay niños que no pueden tomar leche, hay niños que X. Oye. Entonces, pero yo sí en particular me he sentido denostado, me he sentido agandallado por las mujeres porque de verdad me han dicho cosas de... ¿Por qué le das jugo? ¿No le das leche? Ay, discúlpenme, es que jamás se me ocurrió. Uh-huh. O te dicen, oye, no ha sido, por ejemplo, ¿no? Ya le pusieron nombre, tengo depresión postparto. Ok. Échale ganas. Échale ganas. Ay, ¿cómo crees si acabas de tener un bebé? Es lo más maravilloso del mundo. Sí. Corte A de una chica que no tiene hijos, ¿no? Hubo una que me dijo, no, pues quítate de broncas, llévalo a una guardería y que esté ahí desde en la mañana, en la tarde vas. Mi hermana sí le hacía. Yo decía, es que no tienes idea. O sea, mi conflicto no es mi hija, mi conflicto soy yo, que no estoy conectando y que quiero conectar y que quiero lactar y que quiero amarla y que la amo, pero también la culpa. La culpa es como una sombra que traes atrás, es como un monstruo gigante que está atrás de ti y que todo el tiempo te está diciendo, eso no, lo estás haciendo mal, eso no se hace así. ¿Ves? Te equivocaste. Eso es la culpa en la maternidad, ¿no? Sí, totalmente. Total que empezamos tratamiento psicológico, me empezó a relajar mucho, me relajó mucho que cuando le conté a mi esposo cómo me sentía, él me dijo, mira, no te entiendo, pero no te preocupes, yo aquí estoy. Y siempre estuvo conmigo. Y se adaptó. Todo el tiempo, y entendió perfecto lo que yo sentía. Y una noche, porque aparte empecé a no dormir y bueno, empecé a revisar el teléfono y vi que había algo que le llaman depresión sonriente en España. Y la depresión sonriente es esto de que te sientes de la chingada, pero por dentro estás de, ay, no mames, es que ser mamá es lo mejor que me ha pasado. Ser mamá es único. Ojalá todas pudieran vivir esto de la maternidad porque es maravilloso. Y no es cierto. Y entonces hay una máscara ahí que te hace sonreír porque está mal visto decir, estoy cansada, no puedo, no sé cómo, ya no quiero, denme chance. O sea, hubo un día en estas crisis que le dije a mi esposo, es que ¿por qué tu vida sigue igual y la mía no? Ahora tú te la vas a llevar a trabajar y tú te vas con ella y tú te encargas todo el día. Yo hoy voy a descansar. Y entonces él me dijo, ok. Y agarró su maletita y se llevó a la niña a la oficina, chamaca, ¿no? Y yo me quedé llore y llore. Yo decía, ¿y si ya no me la regresa? No. ¿Y si ya no está? Y tenía 5 de sus compañeras ayudándola a cuidarla. Ajá. Porque así sí. Es. ¿Por qué? Porque pensaron que él era tonto para cuidar a la niña. No lo dejaron. Nos pasa. Y él estaba ahí atrás, así con la niña, y me manda una foto él bien tranquilo, ¿no? Con la rodilla cruzada, la niña ahí sentada, y yo acá, así toda mi cabeza dando vueltas, pensando las peores cosas, extrañando a la niña, llorando porque no estaba. O sea, ya locura total, porque a lo mejor te pasa que no estás con tus hijos y estás pensando en ellos de sí. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán bien? ¿Ya se habrán pegado? ¿Ya se habrán caído? ¿Ya habrán comido? Y estás con ellos y dices, ay, 5 minutos de descanso, ¿no? Pasó un año y justo entonces, respondiendo a la pregunta que me hiciste, sí. El psicólogo me decía que había en mí, no sé si en todas las mujeres con este tipo de padecimientos posparto, él me decía, es que hay abuso y ahorita se está reflejando. ¿Abuso de qué? ¿Abuso de qué? Yo le pregunté, pero no, o sea, yo no, me dijo, sí, hay una huella de abuso.
Y yo, no. Y me decía, sí y sí. O sea, puede ser cualquier tipo de abuso. Cualquier tipo de abuso. Y a mí como que yo tenía bloqueadas muchas cosas. Y conforme pasó el tiempo, empecé a desbloquear muchas cosas que no había sanado. De niñez y de, o sea, más bien, pues de todo mi pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, trabajamos un año, un poquito más de un año, me dio de alta y es de los seres más importantes en mi vida. Todavía cada año me escribe en mi cumpleaños y me felicita y no es de esos seres, o sea, justo de los hombres que han dejado huella en mi vida y yo soy mamá amorosa a partir de él y a partir de lo que él me cimentó. Y siempre que tengan depresión postparto, no se sientan las únicas. Muchas lo hemos vivido, muchas no lo dicen. Y lo más importante, busquen ayuda psicológica. Busquen ayuda psicológica, busquen acompañamiento. Cuando tengan estas crisis de ya me quiero morir, háblenle a alguien. Es como lo que, así, para pronto, hablen a alguien, platiquen de otra cosa si quieren, pero no estén solas con su bebé haciendo una chamba que es de una tribu, que corresponde a muchas mujeres y muchos hombres en nuestro entorno para ayudarnos a crecer. Y busquen ayuda. Cualquier terapeuta no funciona. Yo iba antes con una psicóloga y fui con ella y dije, bueno, voy a ir con ella. Y le dije, oye, es que me siento así. Y me acuerdo que se rió y me dijo, no, Ana, es normal. Y es que ella era así como, ay, bien jovial y bien linda. Y se empezó a reír y me dijo, no, es normal, a todas nos ha pasado. Pero esa sonrisita me enojó mucho. Yo dije, no me entiende. Y era mamá, ¿eh? Dije, no me entiende. Lo tomó a la ligera, ¿no? Sí, como él. ¿No? Ya. Sí, ándale. Así me sentí. Sí. Y este señor me empezó a dar los porqués de cada cosa, ¿no? Y a veces yo iba con la niña a la sesión y él me decía, no, por favor, no vengas con ella porque necesito verte a ti. Y con la niña cambiaban las cosas, ¿no? Claro. Y sí, la verdad es que me ayudó mucho. La depresión postparto no se toma a la ligera. Otra de las cosas que descubrí en este proceso de sanación es que muchas de las muertes de cuna tienen que ver y van ligadas a la depresión postparto. Okay. Y no existen como tal, ¿no? Entonces, esto me lo dijo el psicólogo y cuando yo lo analicé dije, claro, tiene razón. En ese entonces había nacido, una amiga mía tuvo un bebé y su vecina también. Y la vecina lo dejaba llorar y un día ya el bebé ya no estaba. Y cuando fueron a ver, le dijeron, oye, te trajimos un regalo para el bebé, así como para ver cómo estaba el bebé. Les dijo, no, pues muerte cuna. Pero era un niño que habían dejado llorar mucho, que habían dejado pasar y a mí eso me daba mucho miedo. O sea, cuando me contó de esa situación, yo como que me espanté mucho. Yo decía, no, yo la abrazaba. O sea, es una sensación de amor y de te voy a proteger y ya no hay nada más importante que tú en mi vida. Sí. Pero dame chance, ¿no? Pero estaría padre que fueras otro tipo de bebé o que tuviera 2 nanas, ¿no? Para cuidarte, una de día y una de noche. Mira, eso sería en una utopía, ¿no? La verdad es que esto es complicado. Y yo creo que sí hay que hacer énfasis en que cuando tenemos una condición mental no estamos locos. Está muy satanizado de decir, siento X o siento Y, estoy sintiendo mucho odio, estoy sintiendo mucho de algo, o depresión o lo que sea, y pensamos que tenemos que ir al loquero, y no es así. No estamos locos, tenemos en ese momento un padecimiento, y así como cuando nos duele una muela vamos al dentista, pues cuando tenemos alguna condición emocional o de la cabeza hay que ir al terapeuta. Sí, fíjate que... Y ahora hay muchas ramas, ¿no? Hay muchas ramas, pero también se han descubierto muchas otras cosas. El tema es que creo que sí siguen juzgando, siguen habiendo personas que dicen, ay, tú estás así por un hijo, yo tengo 2. Y hay quien tiene 3, y quien tiene 4, y quien tiene 5. Mi mamá tuvo 10. Tu mamá, ¿no? Ajá, exacto. O sea, salen con y eso. los tuvo sola, sí.
Pero eran otros tiempos. Otra cosa que justo ayer le venía diciendo a mi esposo, le decía, es que cómo me arrepiento de no haber disfrutado esa etapa de primer año con mi hija, porque todo el tiempo estaba pensando en retomar mi vida, retomar. Y fue muy complicado. Aparte, muchos amigos se van, muchos amigos se alejan, muchos amigos... Totalmente. Como que ya le das hueva y ya se van. En mi caso, en esta profesión es como mucho de conectes, ¿no? O sea, como en qué estás tú, con quién estás, quién está haciendo casting y van y también se presentan y de repente era como, no, ella está fuera de la jugada, pues a la chingada. Y ya te dejan de hablar, dejan de visitarte, dejan de acercarse, y entonces ahí te das cuenta quiénes eran tus amigos realmente y quiénes pues solo les funcionabas porque podían sacar algo de ti, ¿no? Sí. Y también llegaron amigas nuevas. Este grupo que te digo que de la Liga de la Leche, hicimos un grupo con 5 mamás. Todas somos actrices. Okay. Y han sido mi tribu así fuerte. Tenemos incluso algo que le llamamos el desahogómetro. ¿Desahogómetro? Okay. Entonces, estamos en nuestro chat. Yo no las conocía, pero jamás tenemos la regla. Jamás nos juzgamos. Jamás... tenemos un juicio o prejuicio de algo que haya pasado. Y en el desahogómetro. No, en todo. En general. Okay. Y en el desahogómetro. Menos. O sea, ahí escribes desahogómetro y entonces activas el botón de voz y y ahí hemos berreado, pero berreado, güey. Imagínate berrear con 5 desconocidas, güey. Con 5 desconocidas que después se vuelven tu tribu, después se vuelven como tus hermanas, después se vuelven tus confidentes y saben cosas de ti que nadie más sabe y entienden, o sea, ellas conocieron todas mis sombras antes de conocer mis luces. Oye, es una gran válvula de escape. Está cabrón, sí. Pero chingona, desahogómetro. Desahogómetro. Yo creo que implementenlo así en sus grupos en más sus personales. Grupos. Desahogómetro. Tiene que ser así regla. A ver, grupos de mamás que te entiendan y que sin juzgar. Sin juzgar. Totalmente. Sin juzgar. Sí. O sea, yo llegué a hablar así, o sea, de cosas que después yo oí esos audios y decía, ¿qué pedo con esta mamá? ¿Qué pedo con esta mamá? O sea, sí, y cosas desde los borro para el grupo ya, entonces ya me dio pena. Me dijo, le dije, la niña me hizo, o sea, mi marido, mi suegra, mi suegro, mi hermano, mi hermana, mi papá. O sea, imagínate, cuando murió mi hermana, estaba yo así como en shock y les escribí, les dije desahogómetro y en eso les escribí así de pra. Nos volvimos más conocidas que desconocidas y nos vemos poco, pero yo sé que si a alguna de ellas le hablo y le digo me siento mal, me dice vente. Ok. Y cabe mencionar que con tu hermana, digo, también este gran dolor fue porque tú las cuidaste de pequeñas, ¿no? Tienes unas hermanas gemelas, sí, ¿no? Sí, mis hermanas nacieron cuando yo tenía como 7, 8 años. Mi papá decide irse y mi mamá se queda sola. Nacen las niñas y una de ellas nace con una cardiopatía. Ok. Todos tenemos el corazón aquí, ella lo tenía acá y al revés. Justo por eso tengo este corazón, porque es ella, es exactamente ella aquí tenía el corazón, ¿no? Del lado derecho. Y mi mamá se fleta pues con gemelas, que imagínate si 1 es difícil, 2 en la misma etapa es una locura. Y entonces mi mamá también, pues imagínate, acababa de parir 4 hijos, 2 gemelas, el marido se fue, mi mamá entró en una depresión bien rudísima. Y entonces, pues también tenía que trabajar. Y yo me hice cargo de mis hermanas. Y digamos que las materné. O sea, mi primer maternidad, mi primera experiencia de maternidad fue con ellas. Y fue muy agobiante porque eran 2 niñas que lloraban, que había que atenderlas de noche, que había que estar con ellas. Llegó a vivir con nosotros otra niña de ahí de la colonia, que su mamá estaba en otro canal y pues ella no se sentía a gusto en su casa, se vino a vivir con nosotros y gracias a ella yo aprendí a cuidar niñas porque
pues éramos 2 niñas cuidando a otras 2 niñas pero ella sabía hacer de comer, sabía limpiar, sabía hacer cosas. Entonces empezamos como a jugar a la casita con niñas reales y eso fue muy difícil para mí. Entonces también me pasó que cuando nace mi hija me remonto a ese tiempo de escasez, de carencias, de soledad, de muchas cosas que tuvimos que vivir porque no había dinero, porque lo que ganaba mi mamá pues no alcanzaba. Mucho tiempo estuvimos sin luz, sin agua, sin gas, sin comer. O sea, eran un agobio muy fuerte. Y yo, cuando nace mi hija, yo sentía que iba a volver a vivir lo mismo. Sentía ese agobio. Entonces, cuando entendí que ya era una adulta, que tenía un compañero de viaje, que no estaba sola, que ya habían pasado los años y mis hermanas también me estaban aportando de sí mismas para criar, que mi mamá me apoyaba, eso creo que yo no me dejaba verlo, porque era mucho el miedo que yo tenía a que me pasara con las cuatas, ¿no? Que con ellas pues materné como pude y cometí 1000 errores, porque pues eres un niño, güey, cuidando a otro niño y no tienes una guía. Y sí, como papá, no hay escuela y no te enseñan, pues de niños menos, ¿no? Haces lo que aprendes o lo que hicieron contigo y pues en ese camino, en ese andar, pues sí la cagas feo, ¿no? Y ahora con mi hija te puedo decir que la relación es muy buena. Soy una mamá presente al 100% en su vida y eso he luchado mucho para lograrlo. La amo, estoy orgullosa de ella, me ama por sobre todas las cosas y me parece que es una niña de bien. Y lo logré porque pude sanar, porque pude tener un acompañamiento, porque pude tener una terapia, porque pude tener el camino adecuado y la liga de la leche, pero también mi tribu, pero también mis amigas nuevas, mamás que me entendieron perfecto, pero también mi familia, pero también la familia de mi esposo. Los profesionales. Todos los profesionales y entonces creo que lo logré al final. No volvería a ser mamá. Definitivamente no volvería a ser mamá, no volvería a pasar por lo mismo, no volvería a poner en riesgo mi vida y la vida de mi hijo nuevo y dejar a mi hija sin su mamá por tener otro bebé. Ya sé lo que se siente, muero de ganas por adoptar, eso sí me encantaría adoptar un bebé o una niña o un niño. Yo tengo 2, por si gustas, podemos hacer cambalache. Muchas gracias. Pero al chinito no. No, el chinito no. El chinito no. Y sí, o sea, adoptar. Sí, de hecho nosotros antes de que Fari naciera empezamos un proceso de adopción porque ya queríamos. Wow. Y yo quería adoptar. Esa era ha sido siempre como algo que yo creo que necesito hacer en esta vida. Y lo detuvimos porque justo ya me embaracé y pasó todo lo que ya hablamos. Sí. Pero no volvería a ser mamá. O sea, sí creo que... Biológica. Ajá. Creo que lo que he aprendido en todo este camino es que la maternidad no es para todas. Si alguien decide no ser mamá, está súper bien y es muy honesto y me parece adecuado. Porque si no quieres ser mamá, no seas mamá. No seas mamá. Es una responsabilidad muy grande y no lo sabes hasta que lo vives. En segunda, aprendí a que la lactancia no es para todas. No cabe en todas las casas. Inténtalo, haz todo posible. Yo lo hice. Después ya le dábamos con manguera y no lo logramos. Solo lactó 1.5 meses. Y eso me pesa mucho. Yo debí de haber sanado antes del nacimiento de mi hija. Debí de haber vivido mi proceso psicológico antes y mi posparto hubiera sido otro. Pero es que son cosas que no puedes prever. No. O sea, las cosas se van presentando y hay que adaptarnos y hay que volver a recalcular la vida. O sea, sí, sería bien bonito decir, pues, es padre cuando ya sabes por dónde vienen los guamazos. Yo me fui al psicólogo 3 días después de que mi esposa partió y más o menos me dijeron por dónde iban los guamazos, eso me ayudó mucho. Pero la verdad es que no lo puedes prever, o sea, es como si yo te dijera un año antes hubiera tomado terapia,
pues me hubiera encantado, ¿no? Exacto, pero no se salen puede. cuando... Ajá. Hay que recalcularle y hay que seguir adelante y siempre se puede, amigos. O sea, profesionales, ya lo dijo Ana, tribu, familiares y también esa energía y ese ímpetu de nosotros querer estar bien. Porque si tú no hubieras querido estar bien, así hubiera bajado Dios nuestro, no hubieras avanzado. Tú buscaste y te dejaste llevar. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú querías estar bien. Sí, Mucho parte de ahí, ¿no? sí. Del querer estar bien. Si necesitan los datos de Mariana Robles, los vamos a dejar aquí abajo, de Graciela Gess, los vamos a dejar aquí abajo, y del psicólogo especialista en crianza y apego, también los vamos a dejar aquí abajo por si ustedes necesitan ayuda. Ellos nos han ayudado mucho, a mí, a mi familia, a mi hija, y yo solo voy a recomendar lo que a mí me haya funcionado y espero Claro. que con amor a ustedes también les funcione. Y aquí estamos la tribu para escucharlos. Si quieren dejar comentarios, por favor suscríbanse. Sí, suscríbanse. Denle a la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales. Se las dejamos aquí abajo. Aquí están abajo. Y Ya tenemos Facebook, ya Ya tenemos tenemos. Instagram. Si te gustó, por favor, comparte, porque estoy segura que a alguna mamá le va a ayudar saber que no están solas y que somos una tribu. Somos grandes mamás todas. Somos tribu, muchachas. Somos una gran tribu. Somos tribu. Gracias. Chao.